Debates, elecciones 2025. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Debates parlamentarios en las pantallas de Canal 24 Horas, 24horas.cl y todas nuestras redes y plataformas. Bienvenidos a este espacio de la televisión pública de cara a las elecciones del próximo 16 de noviembre. Estamos como canal impulsando debates en todas las circunscripciones, donde este año se elige a senadores y senadoras y en todos los distritos del país. De lunes a viernes, en total 35 debates con invitación para 350 candidaturas de los diferentes pactos y corrientes políticas. Y hoy es el turno del Distrito 14, que reúne a las comunas de Buin, Calera de Tango, Paine, San Bernardo, entre otras. El distrito pertenece a la región metropolitana, la que tiene un padrón electoral de 6.080.386, lo que representa un 38,93% del padrón total nacional. En este distrito se eligen 6 diputados. Y en este debate 27 que realizamos aquí en Canal 24 Horas, nos acompañan por el Pacto Chile Grande y Unido, Claudia Castro de la UDI y Alejandra Novoa de Renovación Nacional. Por el Pacto Cambio por Chile, Juan Molina del Partido Social Cristiano. Por el Pacto Unidad por Chile, Nivaldo Mesa de la Democracia Cristiana, Maricela Santibáñez, Independiente PC, y también Cristian Pino López, Independiente del Partido Radical. Por el Pacto Verde, Regionalistas y Humanistas, Daniel Domínguez de la Federación Regionalista Verde Social. Y nos acompaña Ricardo Martínez del Pacto Izquierda Ecologista Popular y Andrés Sánchez del Partido de la Gente. Les recordamos el formato del debate. Tendremos 2 bloques con preguntas para cada candidatura, quienes tendrán 2 minutos para responder. Lo estaremos viendo en la pantalla. Al final de cada bloque, cada candidato contará con 1 minuto de réplica para que cierre sus ideas o responda si es que fue o se sintió emplazado por algún otro candidato. Y finalmente, al cierre del debate, cada candidatura tendrá 1 minuto de libre disposición para hablar con ustedes directamente. Parte también lo que vamos a hacer con las propuestas, con la mirada de futuro de nuestro país y del distrito que nos compete. Así que vamos de inmediato con los temas, con la conversación y el debate aquí en Debates Parlamentarios por Canal 24 Horas. En la tónica que hemos tenido en otros debates, vamos a comenzar con seguridad. Además, ¿no? Y los diagnósticos que tienen como candidaturas que aspiran al Parlamento para representar a este distrito. Vamos a comenzar con el candidato Cristian Pino. Candidato, seguridad, en términos del diagnóstico, y muy importante, creo que para ir relevando en este debate, ¿cuál o cuáles serían sus propuestas si llega al Congreso? Parten sus 2 minutos. Bueno, primero que todo, cuando hablamos de seguridad, no puedo dejar de mencionar hoy día a Krishna y a su familia. Lamentablemente, en San Bernardo, como en el país, hay mujeres que son asesinadas. Y, por supuesto, el lumpen, la delincuencia, el narcotráfico y también el crimen organizado se ha tomado nuestras calles y nuestros espacios. Tenemos que trabajar considerablemente en 3 puntos fundamentales. Para mí, fundamental, primero que todo, la prevención. Hay que trabajar en prevención en temas de cultura, deporte, en los barrios y las poblaciones, para que de una vez por todas las poblaciones no se conviertan en fábricas de delincuentes y drogadictos. Pero también queremos trabajar fortaleciendo a las policías. Creo que es muy importante. Hoy día en nuestro país, lamentablemente, un policía toma detenido a un delincuente y el día siguiente está libre. O también, en este país, una fiscal deja libre a un delincuente cuando se dan cuenta a la hora después, este delincuente está 3 días después en Colombia y nadie sabe cómo se llamaba, ni mucho menos cómo burló las fronteras y cómo burló la seguridad de nuestro país. Ahora, ¿reforma a la justicia y temas también de migración en ese sentido? Para mí es muy importante 3 puntos relevantes. La prevención, mano dura, por supuesto. Hay que generar aquí hoy día leyes que sean realmente duras y que los delincuentes de una vez por todas caigan en la cárcel y paguen penas efectivas. Pero también un tema muy relevante en eso, que tiene que ver con la cambio de la reforma procesal penal. Creo que eso es muy relevante porque, insisto, hoy día un delincuente hace lo que quiere y al día siguiente está libre. Y ahí tenemos que, por supuesto, trabajar en ese sentido, fortalecer a las policías. Creo que hoy día Carabineros hay una falta de dotación tremenda. También hoy día ellos trabajan con toda la vocación, pero lamentablemente tampoco están las condiciones para que ellos puedan trabajar de forma correcta. Y por último, también quiero hablar sobre la rehabilitación. 3 puntos fundamentales. La rehabilitación es fundamental también para que de una vez por todas las personas que hoy día caen en el flagelo de la drogadicción, hoy día también tengan una oportunidad para salir adelante junto con sus familias. Pero sí, para terminar esta intervención, no puedo mencionar o dejar de mencionar, por supuesto, que las familias hoy día no viven tranquilas y nosotros queremos trabajar en el Parlamento sobre eso.
Gracias, candidato. Seguimos con estos 2 minutos, esta primera vuelta de lo que tiene que ver con seguridad. Seguimos con la candidata Claudia Castro. Candidata, comienzan sus 2 minutos. El tema, es seguridad. Ya, buenas noches. Primero que nada, saludar al distrito 14, las comunas en la provincia de Melipilla, de Talagante y de la provincia del Maipo. Por ahí su cámara, candidata. Disculpe. Bueno, primero que nada es un cierre de fronteras. Y lo que nosotros veíamos en las películas antiguamente de Colombia, de Venezuela, está acá. Increíblemente nos hemos encontrado con asesinatos, narcotráfico, sicariato. Y bueno, también mencionar a la niña que encontraron en el cerro enterrada, la niña Krishna. Sí, terrible. Eso fue terrible. Y como muchas mujeres, nadie está exento de eso. El apoyo económico a las municipalidades, la seguridad ciudadana, pistolas Taser. Lo otro también serían penas efectivas, más tecnología y también reformar el Poder Judicial, porque hay mucha... ¿Hay la crítica del garantismo del sistema? Es que es mucho. ¿Va desde ahí? Sí, porque si bien es cierto, Carabineros toma detenido a los delincuentes y al día siguiente salen o se escapan de la cárcel, nadie sabe quiénes son y bueno, eso es... En una campaña presidencial se hablaba de la puerta giratoria. También, ¿Esa sí. no ha dejado de girar? O sea, no, pues para nada. Eso lo estamos viendo en las calles. Gente que tiene 20 condenas y está en la calle y está delinquiendo. Entonces, eso es un problema para la comunidad. El resultado de todas estas propuestas y un poco más sería paz y tranquilidad y que volvamos a vivir en nuestros barrios como lo vivimos hace mucho tiempo, jugar en las calles. Y prevenir que los niños también no se encanten con el narco. Candidata, muchísimas gracias. Seguimos entonces. Seguridad es el tema. Distrito 14, candidata Maricela Santibáñez. Buenas noches, comienzan sus 2 minutos. Muy buenas noches, muchas gracias. Por supuesto que no se puede no partir pensando en la familia de Krishna. Yo personalmente no siento que es un momento para sacar ventaja política, pero sí decirles, y esto es muy grato para mí, agradezco este espacio porque soy la autora, junto al exdiputado Pablo Cast, de la ley Extraviados. Y cuando digo ley no es un proyecto, es una ley que lleva 3 años sin vigencia, donde el niño, niña y adolescente y la mujer tienen prioridad. ¿Qué es esto? Una lista unificada entre policías, carabineros, servicio médico legal y por supuesto el registro civil cuando una persona se extravía. Y este es un tema relevante. ¿Cómo marca la diferencia con respecto a lo que tenemos lamentablemente, hoy día? Los casos que se han dado? Hoy día, por ejemplo, María Ercira, Tomás Bravo, sí, la señora Norma González, aprovecho de saludar a su familia, por supuesto, la señora Chuñil, la concejala y también Krishna. Y le podría decir Fernanda Maciel también, que es un caso relevante donde estaba al frente de la casa. Esto es un tema relevante y lamentablemente, a veces cuando decimos más leyes, hacer más leyes, tenemos las leyes. Está sin protocolo y ahí hay un tema que yo ya no sé en qué idioma hablarle a nuestro gobierno de que tiene que estar en vigencia. Hoy día hay una falta de los deberes respecto de la ley de extraviados. Y uno se cansa un poco, porque yo soy también autora de No me dispares, un proyecto que tiene que ver con quien percuta armas cerca de lugares como usted que fue alcalde, cerca de colegios, cerca del CESFAM. Quien percuta un arma no se trata de que es una nueva ley, se trata de endurecer las penas. Yo sé que a mi sector le molesta un poco el tema de endurecimiento de penas, pero eso es en Chile. Hoy día en Chile lamentablemente tenemos un problema también con los municipios de todos los colores y es ahí donde parte la crisis. La municipalidad es la primera mano que tiene la ciudadanía. ¿No tiene problema en endurecer las penas, pese a que su sector, como usted dice, candidata? Es que soy independiente hoy día y creo que eso sí. a mí me... Bueno, yo soy de la calle, cuando dicen tener más calle o menos calle, uno conoce la realidad. Uno sabe que cuando dicen más educación o más educación... Bueno, tenemos hoy día en San Bernardo, lamentablemente, 3.500 funcionarios de la educación en vilo, sin los pagos de remuneraciones, con un traspaso a la educación pública con deuda. Y ese compromiso estaba. Ahora vienen otras municipalidades como Talagante. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Seguimos, candidato Nivaldo Mesa, sus 2 minutos. Interesante eso. ¿Endurecer penas o no? La pregunta. Por supuesto, Nicolás, primero agradecer la invitación, agradecer a TVN este espacio que sirve muchísimo a la comunidad para que conozca a todos los candidatos, que somos muchos, pero conozca fundamentalmente su propuesta.
Aprovecho el espacio también, Nicolás, para poder enviar un abrazo afectuoso a la familia de Krishna y todas las familias que a lo largo del país han sufrido situaciones tan complejas y difíciles como implica un secuestro y el asesinato de un ser querido. Y por otra parte también quiero aprovechar el espacio para enviar un afectuoso abrazo al mundo del arte y la cultura, al mundo del teatro. El día de hoy ha fallecido Héctor Noguera y también nos hacemos parte de la pérdida de un gran valor en el teatro chileno y que nos llevó prestigio no solo a Chile, sino que a nivel también internacional. Respecto de la propuesta, yo fui alcalde de una comuna en donde tuvimos que enfrentar directamente al narcotráfico, al crimen organizado que se está apostando en nuestras poblaciones, en nuestras villas. No tenemos complejos de endurecer la mano contra los delincuentes y creo que en eso todos debemos estar de acuerdo. Propongo, en primer término, el reformar la justicia, el establecer hoy día una responsabilidad para los padres y las madres de aquellos niños que por su edad no son imputables y que por lo tanto queda en un espacio de nadie esta responsabilidad que le cae toda vez que ellos realizan algún tipo de... ¿Bajar la edad de responsabilidad penal? Sí, bajar la edad. Yo bajaría la edad al menos a 12 años. 12 años. Creo que desde ahí en adelante, mira, hoy día nosotros lo que estamos haciendo, yo sé que mi compañera ahí de lista se complica un poco con este tema, pero hoy día lo que nos está pasando es que estamos llenos de delincuentes y gran parte de estos delincuentes son menores y son mayores quienes se aprovechan de estos menores para que justamente al ser inimputables, entonces finalmente no pasen por una sanción. Yo lo que estoy proponiendo también es que los padres se hagan cargo de estas responsabilidades. Hay que fortalecer los municipios. Los municipios están cerca de la comunidad, no solo en materia de seguridad, sino que también en los abogados que permitan representar a las comunidades en cada uno de los juicios para que los delincuentes finalmente queden en la cárcel. Queda la réplica para seguir o cerrar lo que es ese punto. Usted decía, candidato, mi compañera lista se complica por el tema de la edad. ¿Por qué? Brevemente. Muy breve, el endurecimiento de las penas. Yo sí creo que el que actúa con niños, con menores de edad, tiene que tener penas gravísimas. O sea, que sea un agravante per se. Un agravante. Pero 12 años... 12 años yo encuentro que estamos matando a nuestra infancia. Los niños, cuando dicen los papás, hay niños que no tienen padres, hay niños que no tienen madre o tienen madres y padres vulnerables, drogadictos. Yo creo que nosotros tenemos una deuda con la infancia. Y eso ayer, por ejemplo, en el debate presidencial yo lo eché de menos. Porque no se trata, yo entiendo, y ya legislamos respecto de los 16 años, pero a los 12 años... 16, 14, 12 ya sería un exceso. No, para mí es un exceso. Perfecto. Absolutamente. Bien, muchísimas gracias. Gracias, candidatos. Seguimos. Vamos con el candidato Juan Molina. Candidato, buenas noches. Se corren sus 2 minutos. El tema es seguridad. Buenas noches, Nicolás. Primero saludar a todos los vecinos del Distrito 14 y también agradecer a TVN por este espacio que nos da. Y lógicamente me sumo a este abrazo y saludo a la familia de Krishna. Y también me sumo al saludo que se le debe dar a la familia y amigos de Héctor Noguera, este gran actor y comediante, que ha partido a la presencia de Dios. En relación a la respuesta, lo primero es, me preocupa, no sé si alguien no está haciendo su trabajo o las leyes no dan el ancho para dejar detenidos a los delincuentes. Y desde ahí va mi tema, porque hoy día encontramos delincuentes que es necesario que asesinen a una persona para que realmente puedan estar en la cárcel. Por lo tanto, lo primero es hacer cumplir las leyes que ya existen. Y si no dan el ancho, vamos a crear leyes para que obliguen a los jueces a que los delincuentes estén en la cárcel. Lo segundo, mayor atribución a carabineros. Realmente no podemos decirle a carabineros que vaya a enfrentar la delincuencia con ondas boleadoras si realmente ellos están con armamento de grueso calibre y los exponemos realmente incluso a que pierdan su vida. Candidato, guardias municipales, ¿cuál es la visión ahí? La posibilidad de que puedan las comunas, digamos, no todas pueden contar con una guardia municipal, por ejemplo. Sí, en relación a los guardias municipales estoy muy de acuerdo que también se les puedan entregar armas no letales, pero no debemos primero capacitar o entregar estas armas a los hermanos menores de la seguridad, siendo que a los hermanos mayores, que es Carabineros y PDI, los tenemos expuestos y con las manos atadas y no pueden hacer nada contra la delincuencia hoy día. Por lo tanto, el aumento también de la dotación de carabineros, pero no es simplemente aumentar la dotación, sino que traer incentivos, porque hoy día los jóvenes no quieren ser de carabineros. ¿Y por qué? Porque ¿en qué quedan? Quedan de baja si es que hace su trabajo con un órgano menos de su cuerpo o asesinados por los delincuentes. Y por último, la organización social.
en seguridad. Ahí los botones de pánico, las cámaras, pero Tiempo. lo otro primero. Muchísimas gracias. Candidata Alejandra Novoa, seguimos con usted, 2 minutos. Muy buenas noches. Abrazar a todos los habitantes de las provincias de Melipilla, Talagante y del Maipo, en especial esta noche triste a todos los vecinos y vecinas de San Bernardo. Estamos todos los sanbernardinos sufriendo la clara manifestación de la vulnerabilidad que tenemos en los barrios con el caso de Krishna. Esperamos que no se repita y esperamos que se haga justicia efectiva. El tema de la seguridad es un tema amplísimo y del cual tenemos varios diagnósticos, todos muy acertados y asertivos, por supuesto. Sin embargo, tenemos que trabajar para lograr algunos acuerdos comunes entre todos. Primero, el endurecimiento de las penas. Y este endurecimiento de penas tiene que ver con la responsabilidad de los adolescentes también. Yo no estoy disponible a bajar la edad de responsabilidad a los 12 años. Mantenerla en 14. No, lo mantengo en los 14, pero sí con un endurecimiento de las penas. Los niños que delinquen y que hoy día están realizando delitos violentos no pueden tener penas máximas de 5 años. Tienen que ajustarse a los tiempos, porque hoy día un chico de 16 años que delinque y mata a una persona es una persona que sabe lo que está haciendo. Por lo tanto, en eso tenemos que trabajar para lograrlo. Los carabineros hay que generar incentivos para ser carabineros. Estamos pensando en generar nuevos 10.000 plazas de carabineros, pero sin embargo necesitamos incentivos para que se quiera ser carabinero. Es un honor ser carabinero y eso lo ha demostrado la última CEP, donde PDI y Carabineros nuevamente están al alza en la alta valoración pública que tienen. Y ahí es donde debemos detenernos también. La cantidad de habitantes y la localización geográfica de las comunas y de las ciudades tiene que tener relación también con cuántos carabineros están en la calle. Y ahí deberíamos tener una cantidad adecuada de carabineros por cada cantidad de habitantes y que fuera obligatorio. No podemos pensar que con pocos carabineros vamos a hacer mucho. Y por último, la seguridad municipal, que tiene que verse reforzada con financiamiento del Estado en cantidad y proporción también con la cantidad de habitantes y la localización. Muchas gracias. Seguimos entonces con el candidato Daniel Domínguez. Candidato, van sus 2 minutos. Aprovecho de agregar otro concepto, política pública, que creo que es relevante. Plan Calles sin Violencia. Plan Calles sin Violencia, perdón. Ahí. Buenas noches, Nicolás. Sí. Saludar a todos acá, a los candidatos, saludar a toda la gente de nuestras provincias de Maipo, Talagante y, por supuesto, nuestro Melipilla, desde Curacaví hasta el Hue. Agradecer el espacio, sin duda, para un candidato que ha tenido una carrera política, social, desde dirigente estudiantil, cierto, social, político, de juntas de vecinos y concejal 8 años, donde lamentablemente a muchas autoridades, muchos parlamentarios nunca estuvieron presentes en nada en la comuna para levantar proyectos locales. Y uno de los trabajos que tenemos que hacer, sin duda, nuestros parlamentarios, los que somos autoridades, es levantar, reforzar los proyectos locales. Hoy día tenemos abandonado un estadio en Melipilla. Hay muchos acá que les gusta el deporte, Santibáñez le gusta mucho también el deporte, pero nunca yo la vi estando en el Consejo Municipal, estando a disposición de las autoridades locales para levantar esos proyectos y para fiscalizar esos proyectos que venían los recursos del gobierno regional. ¿Por qué le planteo esto? Porque muchas veces todos hablamos de las policías y muchas veces lo hacemos en tiempos de campaña cuando no lo hemos respaldado ni económicamente ni políticamente. ¿Qué hay que hacer? Sin duda, poner la ficha, todos los recursos en nuestros carabineros. Muchos hablan, antes se hablaba de tenemos que construir más colegios y menos cárceles. Estamos claros que las cárceles tienen que estar para sacar a los delincuentes de la calle y llevarlos a cárceles, pero que las cárceles no sean un negocio. Yo fui director de una red de Red de Infancia Chile, 6 años. Y en esos tiempos, para recuperar un niño, para sacarlo de la calle, se ponían 200.000 pesos. Pero cuando ese niño, en la vida, el Estado, toda la sociedad es culpable de alguna manera, la falta de oportunidades para un detenido, para un preso, se invierte 1 millón de pesos. O sea, ¿dónde están las prioridades? Claramente hoy día tenemos que trabajar en prevención, ver las calles, ver los barrios donde hayan oportunidades. En Melipilla, como le digo, falta mucho trabajo. En la provincia nuestros amigos están sufriendo, nuestros amigos San Pedro, los frutilleros, la inseguridad, como le digo, en los sectores rurales. Ya la calma, la paz en los sectores rurales que se vivía hace algún tiempo, hoy día está siendo mellada claramente por el narcotráfico. También tenemos que preocuparnos de que nuestros políticos también estén en narcotráfico. No podemos ser clientes de los narcotraficantes. Muchísimas gracias. Breve por el emplazamiento, candidata Santibáñez, parafraseo lo que decía el candidato Domínguez. Sí. Parlamentario, está usted, pero sí parlamentario, digo, que no han estado donde tienen que estar. Brevemente, por favor, para seguir con el resto de los candidatos. Yo tengo muy claro que en este debate
efectivamente soy la única diputada que está en ejercicio y que podía hacer este tipo de situaciones y ataques, pero yo lo agradezco finalmente porque dentro de lo que él menciona, que justamente ya mi apellido, el estadio, uno tiene una labor también desde el Parlamento, el fútbol femenino, la violencia en el fútbol amateur, el protocolo de acoso, la regulación de la sociedad anónima, las casas de apuestas. Todo eso se ha hecho en 8 años gracias no solamente a esta diputada, sino que a la transversalidad con Erika Olivera, con el diputado Walker, exdiputado hoy día senador, y hemos hecho proyectos que ustedes no se imaginan. Pararse frente al fútbol, pararse frente a la violencia y frente al negocio de la seguridad privada del fútbol, hay que tener harto coraje. Bien. Y créanme que yo por el deporte he hecho harto y le agradezco también esa, porque son 14 comunas. Y me encantaría que, si cuando sean diputados, si es que aquí van a estar, bueno, vamos a estar en todo el territorio, que no es menor, y que hoy día, lamentablemente, no están los diputados en ejercicio. Muchas gracias. Seguimos. El candidato Andrés Sánchez, candidato con sus 2 minutos con seguridad en el distrito 14. Muchas gracias, Nicolás. Yo quiero hablarle a todos los chilenos y decirle que para mí hay un solo camino para que este país tenga la seguridad que merece. Y ese es una segunda gran reforma procesal penal. El año 2000 se comenzó a legislar sobre esto, poniendo énfasis en la capacidad del Estado de asegurar los derechos del imputado, de asegurar los derechos del detenido, de asegurar los derechos del acusado y de asegurar los derechos del formalizado. De asegurar el debido proceso. Exactamente. Y yo me pregunto, y les pregunto a todos que por eso ustedes, quieren englobarlo también, asegurar el debido proceso. Pero por supuesto. Pero yo me pregunto, ¿dónde está la reparación de las víctimas que hoy en día se sienten completamente defraudados porque no existe en Chile la sensación de justicia? Los chilenos han perdido la credibilidad en el Estado de Chile de que aquí se puede hacer justicia. Y ese, para mí, es el gran paradigma que nosotros tenemos que cambiar. Tenemos que asegurar claramente, como dices tú, Nicolás, el debido proceso. Pero ¿dónde dejamos a la víctima si hoy en día las personas se sienten completamente abandonadas por el Estado en la persecución penal? Entonces, ese es mi gran tema. Yo, si soy electo diputado con el apoyo de Franco Parisi, voy a legislar para eso. Así es que el cambio de paradigma para mí es fundamental. Creo que esto es un gran problema, es una gran inversión de recursos públicos, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 millones de dólares. Pero el precio de la seguridad, ¿cuál es? Si hoy día vemos el caso de Krishna, otros casos. La semana pasada vimos que el señor Mauricio, ¿cierto?, salió con algún tipo de medida de la ley 18.216, la persona que atacó a Návila Rifo, que le sacó los ojos. ¿Cómo puede ser posible? Volvió a la cárcel. Que, sí, efectivamente. Exactamente. Pero ¿cómo puede ser posible que hayan personas que tengan la capacidad de que el Estado, ¿cierto?, les dé estos beneficios carcelarios? A mí eso me parece impresentable y por eso voy por algo global. Muchísimas gracias. Y terminamos esta primera ronda de 2 minutos. Recuerden que vienen las réplicas para cerrar ideas, para tomar puntos de otras candidaturas, evidentemente, con el candidato Ricardo Martínez. Candidato, su tiempo. Hola, buenas noches a todos los presentes. Un saludo a todas las personas del Distrito 14 que nos están viendo. Efectivamente, la delincuencia está desbordada no solamente en el Distrito 14, sino que en todo Chile prácticamente. Y he escuchado los relatos de todos los candidatos hoy en día, pero nadie nos ha dado una propuesta concreta qué se debe hacer para combatir esto. Una de mis primeras propuestas que quiero dejar establecida es derogar la ley 18.216, que establece penas sustitutivas a las restrictivas de libertad. ¿Qué hacemos con el hacinamiento carcelario ahí? Efectivamente, hoy día se está discutiendo en la Cámara de Diputados el presupuesto para construir más recintos penitenciarios y ampliar los que ya existen. En este estado de emergencia, entre paréntesis, que estamos viviendo como sociedad, de la delincuencia desbordada, tenemos que tomar medidas a corto plazo. Y una de estas es la derogación de la ley 18.216, porque es una línea de crédito que se le da al delincuente para cometer delitos. El que comete un delito en Chile tiene que cumplir con cárcel efectiva. ¿Pero derogar penas sustitutivas para todo tipo de delitos? Para todo tipo de delitos. A los delitos de cuello y corbata y hasta el delito común, incluidos a las autoridades que le meten la mano al Estado. Por ahí, Marta. Esa es una de mis primeras propuestas también y todos sabemos que los delincuentes tienen más garantías que las víctimas. La Fiscalía es un ente objetivo, no es el abogado de la víctima.
pero sin perjuicio, en comparación con el delincuente tiene un abogado que lo pagamos todos nosotros y es a través de la Defensoría Penal Pública. Si el delincuente que es acusado por un delito, si es sentenciado o es declarado culpable, el pago por los servicios de la Defensoría Penal Pública se tiene que perseguir. Se tiene que perseguir. Basta de darle más beneficios a los delincuentes en contra de los beneficios de las víctimas. Si la víctima no se querella en una causa penal, la Fiscalía llega... Candidata, muy cortito para cerrar ese punto. No sé si entendí mal. No pagarle al defensor público si su defendido delincuente imputado por algún delito es... Te lo explico. Ya, la Defensoría Penal Pública toma causas de cualquier tipo. Para quienes no tienen abogado a disposición. Sí. Perfecto. Por ejemplo, los delitos de narcotráfico y los delitos de fraude al fisco. Si la persona es declarada culpable, la Defensoría Penal debe seguir el pago de la representación de la Defensoría Penal Pública. Eso. Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos con las réplicas, los temas que han quedado también en la mesa. Hay varios que hemos conversado, desde lo carcelario, desde el garantismo, desde reforma procesal penal, la situación de dotación de carabineros, narcotráfico. Vamos con las réplicas justamente para ir abordando en este debate parlamentario Distrito 14. Comenzamos con el candidato Cristian Pino. Candidato, le recuerdo, 1 minuto. Sí, bueno, hay varios puntos que me gustaría que los candidatos que están aquí presentes pudieran abordar, porque yo comparto completamente mano dura, por supuesto, contra los delincuentes y, por supuesto, basta de privilegios para los delincuentes en este país. Pero también un tema para mí muy relevante tiene que ver con las prevenciones. Dejemos de dejar de lado una falta de Estado tremendo en los barrios y en las poblaciones. Insisto, deporte, cultura, educación en los barrios y en las poblaciones. Mano dura y, por supuesto, también prevención. Pero además de eso, siempre los sectores, como por ejemplo hoy día que está atacando al sector de Calera de Tango. Nosotros decimos no más cárcel en Calera de Tango, no a la cárcel en Calera de Tango, porque estas comunas, que son hoy día de la región metropolitana, sobre todo el sector sur, son los que pagan los platos rotos. Nosotros queremos que, por supuesto, existan más cárceles, pero afuera, quizás en el desierto, que las personas hoy día, a través de estas penas duras, dejen de delinquir. Pero también tiene que estar de la mano junto con una reforma procesal penal clara, eficiente y que deje de una vez por todas que los delincuentes cometan el delito. ¿Cárcel en el desierto como lo plantea, por ejemplo, la candidata Evelyn Matei? No. La verdad que no. No, es independiente, pero le parece. Como lo plantea, y ahí es un decir en el caso de que ellos también tienen que tener un lugar en donde realmente cumplan pena efectiva. Perfecto. Y que realmente el delincuente tome conciencia de que delinquir no llega a ser solamente un paseo. Muchas gracias, candidato. Seguimos, candidata Claudia Castro, ahí está su cámara, réplica. 1 minuto entonces para abordar este tema de seguridad. Bueno, entiendo también la prevención, porque nosotros vemos gente muy pobre en las poblaciones. ¿Y qué pasa? Que los narcos toman a las niñitas. Yo le encuentro toda la razón a Cristian sobre eso. Y bueno, no lo abordé antes, pero sí. Eso para mí es súper importante. ¿No? Es que no, yo creo que la prevención es una de las formas, pero no siento que tenga, porque súper resumido lo que dije, y bueno, eso es la parte que a mí me faltó. Por ejemplo, le planteo, aprovechando lo que tiene que ver con la dotación de carabineros, la reasignación de carabineros de una comuna u otra. Ah, bueno, eso también tendría que ser de acuerdo a lo que la dotación de carabineros es de acuerdo a la población, no porque aquí hay otras cosas que cambian. O sea, por lo general, por ejemplo, en Calera de Tango hay 25 carabineros para una cantidad de no me recuerdo bien la densidad de 28.000, me parece. Es muy poco. Tiempo. Muchísimas gracias. Sí. Seguimos con la réplica. Va entonces a este minuto de réplica, seguridad, la candidata Santibáñez, candidata. Sí, a mí me gustaría aclarar que, y creo que todas las ideas siempre son buenas y siempre son escuchables y debatibles, pero hay que recordar también que los diputados tenemos atribuciones limitadas. Nosotros no podemos permitirnos hacer un proyecto o pensar en que podemos arrojar gastos fiscales. Y en eso, efectivamente, se nos detiene un poco el discurso. Por otro lado, hablamos siempre de los delincuentes que tienen que estar presos. Pero aquí la delincuencia es, digamos, hoy día el narco permeó incluso a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestros carabineros. Entonces, apropiarse de ese tipo de cosas como la dotación de carabineros. Yo soy nieta carabinero, así que a mí no me van a quitar el tema de la familiaridad. Pero sí creo firmemente que el tema de los delitos
en los municipios, de los robos en los municipios, de aquellos también como el señor Hermosilla, el señor Larraín, y acá yo no, pero de verdad que no hago ninguna separación. Tenemos cuántos diputados hoy día desaforados, y digo desaforados por delitos económicos. ¿Cuánta afectación tiene eso? ¿Cuánta afectación tiene a la ciudadanía? Imagínese usted entonces, el delincuente, ¿qué es lo que ve primero? Sí. El negocio fácil. Ahora, diputados y diputadas desaforadas, pero que aún no ha estado en algunos casos con audiencia de formalización solicitada por el Ministerio Público. Pero cuando el desafuero tiene que ver con que las penas están muy comprobadas. Y porque la Fiscalía tendría los elementos de argumentos para formalizar. Recuerde que 11 años se demoraron y quedaron todos libres. O sea, este es caso Chile. Así es. Muchísimas gracias, candidata. Vamos entonces con el candidato Nivaldo Mesa. Su minuto de réplica, candidato. Gracias, Nicolás. A la medida que ya señalaba, yo quiero agregar algunas muy rápidamente. Primero, test de droga, pero no solo a las autoridades, sino que también a los propios candidatos. Todos quienes estamos aquí debiéramos someternos a un test de droga, porque aquí hay que tener mucho cuidado con que el narcotráfico y los recursos provenientes del narcotráfico, permeen la política. Lo mismo, levantamiento del secreto bancario. Acá los de izquierda se ponen a una visión, los de derecha se ponen a otra. Yo soy partidario de aplicar ambos instrumentos. Focalizar los recursos en inteligencia. Ahí es donde estamos fallando. Fortalecimiento de la sociedad civil. Hoy día, la Junta de Vecinos, los clubes deportivos, tenemos que tener mucho cuidado al momento de recibir recursos para la fiesta de Navidad, para el Día del Niño, porque muchos de esos recursos provienen precisamente de fuentes ilícitas. La revisión del sistema garantista. Me tocó en muchas ocasiones que los jueces me rechazaban querellas que interponían contra de delincuentes. Tenía que recurrir a la Corte de Apelaciones para que se revocara el fallo. Y finalmente, quitar los bienes a los narcotraficantes, bienes que son adquiridos con recursos ilícitos. Bien, gracias, candidato. Muy cortito, ¿test de pelo o test de orina? De pelo. Okay. No podría ser test de orina porque... ¿Puedo contestar? ¿Le puedo hacer una acotación? Que de hecho en la Cámara de Diputados, en el Congreso, se están realizando test de droga. Y salieron todos positivos. La primera vez que se lo realizaron. Salen todos negativos. O sea, negativo, disculpe. El único positivo fue el señor Venegas, que hoy día tendría que abrir sus cuentas. Y este tema es súper relevante porque usted habló, y usted también habló, de la prevención. Todo test de droga tiene que ver con un consumo problemático. Estamos hablando de políticas públicas de salud. Yo entiendo que nosotros somos personas de interés público, por lo tanto, el test de droga, mostrarlo a la ciudadanía, es de interés, sin duda. Aleatorio, tal como fue, yo fui parte de la legislación, lo voté a favor. Se lo pondría acá y le mostraría mi test negativo, pero creo que no es lo que yo quise pelear. Y aquí está, test negativo de drogas. Okay. Y lamentablemente, permítame solo esto, lamentablemente, la persecución de esto es algo que no corresponde cuando se trata de prevenir el consumo problemático. Tenemos que ser un poquito más generosos. Obviamente que la plata, abrir las cuentas, abrir el tema del secreto es lo fundamental para perseguir el narcotráfico. Tenemos que seguir. Señor Venegas, abra sus cuentas. Seguimos. Candidata Alejandra Novoa, para su minuto. Lo voy a mostrar. Perfecto. En seguridad comunal y en seguridad, los alcaldes son quienes mejor conocen sus territorios y en la ruralidad perfectamente aún más. ¿Por qué? Porque la ruralidad hoy día se ha visto enfrentada al narcotráfico, a la delincuencia y a delitos violentos que no estábamos acostumbrados. Y por eso insisto en que debemos dotar a los municipios de un financiamiento público que claramente no podemos los parlamentarios propender a ello porque no podemos erogar gasto al Estado, pero sin embargo debiéramos trabajar en conjunto con el futuro gobierno para que esto suceda. Con esto podríamos implementar tecnologías como los drones, las cámaras de televigilancia, implementar las armas no letales como las pistolas Taser, pero tenemos que trabajar junto a los alcaldes y a los municipios porque son además quienes conocen. Y por último, una estrategia regional de trabajo con los alcaldes, porque cuando se termina la comuna, se termina la seguridad ciudadana y hay que pasar a la de la comuna de al lado. Y eso afecta la prevención del delito y la flagrancia también. Ahora, existe la Fiscalía Supraterritorial, nuevecita, digamos, que abordaría también ese punto. Exactamente, para sumar. Pero el día del patrullaje se detiene porque en el patrullaje no puedes pasar de una comuna a otra. No puedes pasar de una comuna a otra. Exacto. Vamos a ir aquí, tranquilo, candidato. Si va al minuto de réplica, voy con usted también. Candidato Juan Molina, seguimos el orden entonces, su minuto de réplica comienza ahora. Bien, Nicolás y los vecinos del Distrito 14. La seguridad no es un concepto aislado, sino que también trastoca otras áreas como la educación y la inmigración. Nosotros tenemos que realmente cerrar las fronteras
para la inmigración ilegal. Estoy muy de acuerdo con hacer esta zanja de 3 metros de profundidad para que no puedan pasar los vehículos o estas caravanas con inmigrantes ilegales, levantar los cercos, usar la tecnología, que realmente nosotros podamos tener el control total de nuestras fronteras, también expulsar a aquellos inmigrantes de forma ilegal que están en nuestro país en un corto plazo, no más procesos de regulación masiva, ya que tenemos una casa que fue formada para cumplir y satisfacer las necesidades de los chilenos, de una cantidad X. Y hoy día, con toda la gente que ha llegado, realmente tenemos una crisis en salud, en educación, en economía, en trabajo. Por lo tanto, hay que ponerle un paralelo a esto. Gracias. Sigue el candidato Andrés Sánchez con esta réplica hablando de seguridad en el distrito 14. A mí me gustaría contar una pequeña historia relacionando inmigración ilegal y falta de seguridad y crimen. La historia, ojalá que alcance a contarles, la siguiente. Extranjero ilegal se golpea con carabineros, es detenido, cuando pasa a la audiencia de formalización, esta persona no tiene un carnet de identidad que lo pueda, obviamente, identificar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El juez le manda al registro civil a dar un carnet nuevo para que se haga la audiencia. Se hace la audiencia y ¿qué es lo que pasa en nuestro sistema? Lamentablemente, la injusticia, se decreta una suspensión condicional del procedimiento. En palabras simples, se le colocan 2 condiciones a esta persona y esta persona al otro día de la audiencia, perdón, el mismo día de la audiencia, sale y queda libre siendo un extranjero ilegal que fue detenido y que lamentablemente no tiene ningún tipo de sanción. El procedimiento es perfectamente legal, pero es profundamente injusto. Por eso, segunda reforma procesal penal. Muchas gracias. A continuación, el candidato Daniel Domínguez con su minuto de réplica. Candidato. Muchas gracias. Mira, el ataque no fue directamente a Maricela, sino que a todos los parlamentarios que han abandonado las comunas con mucha ruralidad, como es Melipilla. No solamente en el tema del estadio, sino que en la ruta G60, una ruta donde pasan muchos accidentes, donde hay que cambiar las leyes que le dan posibilidades a estas empresas grandes que hagan los trabajos, se le paga un gran porcentaje y abandona este tema. En cuanto a la seguridad también, la distribución de los carabineros de una comuna a otra. Hoy día cuando hablamos de lo que plantea Aníbaldo, de que hay que también hacer responsables a los padres, yo creo que si no nos hemos preocupado de que estos niños estén en el sistema escolar, no nos preocupamos de que mejoren las condiciones laborales de sus padres, de sus familias, porque finalmente son los niños más vulnerables los que salen en esta ruta y caen detenidos, caen presos, cometen delitos en muchos sectores. Hoy día, si no estamos preocupados de generar oportunidades, no seamos los primeros que apuntemos con el dedo a esos niños de 12 años. Me parece increíble. Y finalmente a sus familias. ¿Ustedes creen que la familia de estos niños no sufre? ¿O creen que son igual que delincuentes quizá que un niño? Preocupémonos de las oportunidades. Gracias, candidato. Terminamos esta primera réplica de la noche en este debate parlamentario por Canal 24 Horas. Me levanta el dedo. Hoy, candidato. ¿Te pasó lo mismo que el programa anterior? No. Me tiene visto. No, pero ese se me fue. Ya. No le voy a dar más minutos por eso. No. Candidato, su tiempo, ahí está. 1 minuto. Mira, yo creo que acá hay grandes responsables de la situación delictual y del crimen organizado que nosotros estamos viviendo hoy en día como sociedad. El Observatorio del Homicidio se creó en 2019 y recién en el 2022, cuando estaba a punto de irse el ex fiscal nacional, la Fiscalía se hace parte de este observatorio. Era la única institución que faltaba, teniendo toda la información, todos los detalles de cómo están trabajando el crimen organizado, cómo se está llevando a cabo los asesinatos que se estaban viviendo en esa época, y perdimos esa oportunidad valiosa de tener esa información antes. Ahí hay un responsable y ahí le va a tirar la oreja a los diputados. ¿Por qué no presentar una acusación constitucional en contra del ex fiscal nacional? Gracias a él, ahora el crimen organizado los desbordó. Tiene mejor gestión que el Estado el crimen organizado hoy en día. Y para ese tipo de cosas tenemos que actuar rápido. Tenemos que implementar medidas a corto plazo. Y una de esas medidas es la derogación de la ley 18.216. Nicolás. Gracias, candidato. Termina entonces la réplica, el tema seguridad. Vamos a ir con otros temas, evidentemente. Y vamos a hablar de economía. Pero antes de eso, tema de la semana. ¿Qué decir? No, hay varios, tranquilo. ¿La luz eléctrica? No, hay varios. Hay varios. No se me adelante. Cuentas de la luz. Por supuesto. Vamos a hacer lo siguiente. 30 segundos, cada uno de los candidatos, candidatas. Yo dejo el tema, cuentas de la luz.
me expresan su diagnóstico, lo que harían en el Congreso, la indignación o no, qué pasó, por ejemplo, con este acuerdo que no fue acuerdo entre el gobierno y las empresas generadoras. Finalmente va a haber un descuento en las cuentas de la electricidad. 30 segundos entonces, comenzamos con el candidato Cristian Pino. Candidato. Bueno, primero que todo quiero mandar un saludo a todas las familias que hoy día lamentablemente mes a mes ven su cuenta de la luz subir de forma significativa. Pero que cada vez que la empresa hace o realiza un alza determinado, lamentablemente le cortan al día siguiente el suministro. Hoy día hubo un tremendo error en cuanto a las tarifas que subieron considerablemente para cada una de las familias de nuestro país. ¿Y quién hace algo al respecto? Yo creo que de una vez por todas tenemos que trabajar para que en el Parlamento existan leyes que fiscalicen a las empresas de servicios básicos, como por ejemplo la electricidad. Hoy día CGE y otras empresas, la verdad que hacen lo que quieren con los clientes. Ayer me junté, candidato, tiempo. Ayer me junté con los vecinos de San Esteban y están totalmente indignados. Indignado, me imagino. Perfecto, ya. Los 30 segundos ahí. Candidata Claudia Castro, cuentas de la luz, comienza su tiempo ahora ya. Bueno, esto afectó a la economía de los chilenos y sobre todo a la gente que le cuesta llegar a fin de mes y pagar las cuentas de la luz. En este caso, para mí es una vergüenza porque esto fue un error de cálculos y esto no puede volver a pasar. Ahora, me alegro porque siento que es un deber la acusación constitucional para el ministro. El exministro de Energía, El exministro de Energía, Perfecto. Diego Pardo. Gracias, candidata. Candidata Maricela Santibáñez, corren sus... Vamos a esperar que termine. Me sube 5, 25, 30. Súmemelo. No. O a los demás. O si no, por eso me lo llevo yo de Fui tiempo. una de 30 las segundos. parlamentarias, de las pocas parlamentarias, por un aviso de Carol Cariola, que yo soy siempre de reconocer las cosas de manera transversal, que votamos en contra de esta ley, en un principio. Esta ley tuvo una consecuencia tan grave, que hubo 4 alzas. En nuestro territorio, en el distrito 14, llegó casi al 70% el alza. Esto es una afectación enorme a la vida, al costo de la vida, y no podemos desconocerlo. Yo no es que me lave las manos diciendo que voté en contra, pero a mí me llama la atención, como hoy día rasgas vestiduras algunos diputados que efectivamente votaron en contra. Aquí lamentablemente hay un Estado que no es garante, que no defiende los derechos de los ciudadanos. Le regalo 5 segundos para mi siguiente pregunta. Dele Corresponde. ¿Pero había que dejar las tarifas congeladas? No, por supuesto que esta deuda se tenía que pagar. Esto no lo podemos hacer así. Eso no lo está en que discusión. sí, Pero el proyecto que fue votado en el Congreso. El Ejecutivo tenía que defender, el Gobierno, defender los intereses nuestros y peleársela con las empresas que están distribuyendo. Y eso no se hizo. Perfecto. Y eso no se hizo. Perfecto. Y no se transparentó tampoco. Muchísimas gracias. Candidato Nivaldo Mesa, perdón. Sí. Van sus 30 segundos. Cuentas de la luz, la polémica que se ha dado que se conoció la última semana. Cuentas de la luz, bueno, en primer término, importante destacar que nosotros, muchos alcaldes de este distrito, fuimos en su momento hasta la presidencia de la República, de entonces Sebastián Piñera, a pedir el término de la concesión de las empresas eléctricas, fundamentalmente por la ineficiencia que ellos demostraban en una tarea tan relevante para la ciudad. En segundo término, creo que aquí hay un error cuando se legisla para la galería. Hay muchas leyes que los diputados promueven en un contexto muchas veces de quién vocifera más o quién habla más. Y sin embargo, después las consecuencias las pagamos todos los ciudadanos y ciudadanas. Muchas gracias. Candidato Juan Molina, sus 30 segundos. Van a perdonar por los 30 segundos porque tenemos que hablar tantos temas y somos 9 candidatos. Yo sé que decir 30 segundos en un tema así no tendríamos para rato, pero los 30 segundos. Le planteo el desafío, candidato Molina, a su tiempo. Bien, bueno, es inaceptable lo que sucedió realmente porque quien fiscaliza las alzas de la luz suben y lo único que entienden la explicación de por qué se sube son las empresas, son ellos. La gente de nuestro distrito se queja de esto, va ahí a la empresa a reclamar, a hacer saber su molestia y no entiende nada y se vuelve con la misma deuda, con el mismo problema. La devolución tendría que haber sido al tiro, así como ellos cortan la luz cuando nuestros habitantes del distrito 14, nuestros vecinos, se demoran un poco y la cortan, así debiera ser la Gracias, devolución. candidato. Se van a aceptar las 2 lucas de hoy. Claro, y el alza era un sobrecargo, digamos, más que alza. De hecho, no coinciden las cifras. No coincide la cifra. Bueno, ese ya. Candidata Alejandra Novoa, sus 30 segundos. Es una vergüenza que el descuento de la luz propuesto para enero sea una propuesta de la empresa y no haya sido consensuada con el gobierno como lo dijeron ellos.
La acusación constitucional debiera llevar a la imposibilidad de ejercer cargos públicos del exministro Pardo, no por 5 años, sino que de manera definitiva, y eso es algo que debiéramos cambiar. Alguien que se equivoca de esa manera no debiera seguir. Y por último, es impresentable que el gobierno vaya a pagar la defensa legal del exministro Pardo. Eso los chilenos no lo podemos aceptar. Gracias, candidata. Seguimos 30 segundos con el candidato Daniel Domínguez. Muchas gracias. Bueno, aquí la ley de concesiones entiendo que los parlamentarios son las que la pueden modificar. Este tema hay que abordarlo. Esta, sin lugar a dudas, es una sinvergüenzura. Aquí la empresa le metió el bolsillo y el costo de la vida hoy día para todos los chilenos es mucho más alto. Así que claramente, como le digo, impresentable. Las empresas hacen lo que quieren, no solamente las eléctricas, sino que las autopistas, las concesionarias de las autopistas hacen lo que quieren. Así que estamos, por supuesto, a favor del no más TAC, estamos a favor de no a las contribuciones y, por supuesto, empresas pequeñas. En Melipilla, una empresa que entrega un servicio de agua mala y cara, Agua Norte en Melipilla, también se debe fiscalizar. Gracias. Candidato Andrés Sánchez, corren sus 30 segundos a partir de ahora. Muchas gracias. Solamente decir que Chile tiene las mismas tarifas que Estados Unidos. Saque usted sus propias conclusiones. En segundo lugar, la atención de las empresas eléctricas, el servicio al cliente es deficiente y es indigno. Cuenten conmigo para defender este tipo de abuso. Y en tercer lugar, la idea central es revisar los contratos de concesión, como bien dicen por acá, a las empresas eléctricas y además a las empresas concesionarias que hoy en día se llenan los bolsillos con la plata de todos los chilenos. Tiempo, muchas gracias. Y terminamos estos 30 segundos con un tema de contingencia con el candidato Ricardo Martínez, candidato. Su tiempo. Yo creo que la acusación constitucional al ministro Pardo debió haber sido hace un año atrás, cuando fue al Congreso y mintió respecto del reajuste de las alzas de energía eléctrica. Y les mintió a los parlamentarios en su cara. Ahí debiesen haber presentado la acusación constitucional. Es impresentable. Acá la Fiscalía tiene que hacer algo, tiene que investigar. ¿Por qué el ministro fue a China a encontrarse con los dueños de Transelec? ¿Por qué apareció una consultora experta en lobby diciendo que los valores que nos debían ascendían a $2 millones y ahora sale el gobierno a decir que son 132 millones de dólares? Esperemos que no pase lo mismo que pasó con la ISAPRE. Gracias, candidato. Gracias, candidato. Terminamos entonces esta ronda de temas de contingencia. ¿Me confirman si vamos a la pausa? Vamos a la pausa, muchas gracias. Vamos a hablar de el bolsillo, empleo, economía, temas súper relevantes también para el Distrito 14 a nivel nacional. Pausa, rellenamos los vasos de agua y volvemos de inmediato con más debate parlamentario aquí en Canal 24 Horas. Debates. Elecciones 2025. Debates. Elecciones 2025. Regresamos, debate parlamentario, Distrito 14, región metropolitana, por las pantallas de Canal 24 Horas y 24horas.cl. Están conversando los candidatos, candidatas, muy bien, es parte del debate, pero vamos a hablar de economía, empleo, bolsillo, costo de la vida. Hablamos de las cuentas de la luz antes, por supuesto, uno de tantos temas que afectan o de una u otra manera a los vecinos y vecinas del distrito. Vamos a comenzar esta ronda de 2 minutos con la candidata Claudia Castro. Candidata, corren sus 2 minutos, el tema es economía. Ya. Yo tengo claro que cuando el país está mal, en lo económico, las familias están con una depresión atroz. Ahora, lo que nosotros, o lo que yo quiero impulsar, es bajar los impuestos, porque sería una forma de ayudar a las empresas a que puedan, incentivar a las empresas a que puedan invertir. El impuesto corporativo, el de primera categoría a las empresas, digamos. Claro. Okay. Y de esa forma, las empresas pueden invertir. Y por lo tanto... Perdón, ¿a todas las empresas? ¿A las empresas grandes, medianas, chicas? Dependiendo, porque todo eso tiene una categoría. Pues sí, claro. Tenemos de 27, de 25... Sí, claro. Ya. Pero sería la idea de bajar los impuestos para poder incentivar a que hagan más empresas y de esa forma incentivar el trabajo. Entonces el resultado de eso sería, como hay más empresas, sería recaudar más dinero para
para las arcas fiscales y poder hacer trabajos, o sea, no trabajos, sino que proyectos sociales también. Y esa es una forma de no ahogar a las empresas, porque la verdad es que es muy caro. En estos momentos la gente está complicada con los impuestos. Y creo que esa forma sería para ayudar e incentivar a que las empresas sigan invirtiendo. Y eso todo va también con la mano de la seguridad. Esa sería mi propuesta. Perfecto, muchas gracias, candidata. Seguimos entonces. Economía abarca distintos temas. Estamos planteando aquí los candidatos, candidatas que hagan el diagnóstico y también la propuesta si llegan al Parlamento. Candidato Pino, corren desde ahora sus 2 minutos. Bueno, primero que todo, decir a la comunidad y a nuestro país que la tasa de desempleo en el último trimestre es el 8,9%, según el INE. Esto significa que es el 0,6 puntos porcentuales más que el mismo trimestre del año pasado. Eso quiere decir que hoy día las familias están desesperadas por trabajar. La tasa de desempleo hoy día, lamentablemente, sido uno de los temas recurrentes cada vez que nosotros vamos a cada una de las provincias, Melipilla, Talagante y el Maipo. Yo les quiero decir a las familias y, por supuesto, a aquellas personas, sobre todo en el Distrito 14, que hay muchas familias de zonas rurales, que nosotros vamos a fortalecer el empleo en la zona agrícola. Creo que el crecimiento de la empleabilidad en la zona agrícola va a ser fundamental. Las zonas rurales tienen que tener un fortalecimiento especial para poder promover a través de programas el fortalecimiento de la empleabilidad. También vamos a trabajar para que exista en el Congreso el fortalecimiento para las pymes y emprendedores. Y cuando hablo de las pymes y emprendedores también hablo sobre la gente de las ferias libres, que también están desamparadas. Con esto nosotros vamos a poder desarrollar, con el fortalecimiento de las pymes, una mayor tasa de empleabilidad para mucha gente que hoy día lo necesita. Pero por sobre todas las cosas, también creo que el fortalecimiento tiene que estar en los jóvenes que hoy día lamentablemente salen de la universidad y no encuentran empleo porque la empresa le dice que no tiene experiencia. Segundo, para las personas mayores, a los 50 años, ya las personas no pueden encontrar empleo porque la empresa le dice que están viejas. Tal cual. Por lo tanto, creemos que tenemos que trabajar sobre la juventud para tener una mayor tasa de empleabilidad y también para las familias y en especial de nuestras personas que hoy día, personas mayores sobre 50 años, porque hay un rango etario entre los 50 y los 65 años que hoy día están en una laguna. Nosotros los vamos a defender, vamos a ser enérgicos para poder trabajar en cuanto a la empleabilidad y por sobre todas las cosas para las familias de nuestro país. Muchas gracias. Candidato Mesa, comienzan sus 2 minutos con respecto a este tema. Muchas gracias nuevamente, Nicolás. Quiero partir mi relato precisando algo que nos señalaba la diputada Marisela. Respecto de que las mociones parlamentarias no pueden irrogar un gasto público. Nosotros eso lo sabemos, ¿no? Sin embargo, sabemos también que los diputados y diputadas son autoridades que representan a sus comunidades y que pueden establecer mecanismos de acuerdo con las autoridades, con el gobierno, para establecer políticas públicas que finalmente sí irroguen ese gasto. Por ejemplo, patrocinando una moción parlamentaria. Por ejemplo, extraviados. Ahí tenemos un par de ejemplos, ¿no? ¿Y por qué parto esto? Porque en nuestro distrito 13 son las comunas rurales. La gran mayoría de nuestros vecinos y vecinas de Paine, del Monte, de Curacaví, de Buin, de Melipilla, ¿no?, de Talagante, de Peñaflor, viajan hasta el centro de la capital a sus fuentes de empleo. Esto implica hoy día 2, 3 y hasta 4 horas diarias en una locomoción colectiva o en un auto particular. Eso implica largas horas de espera en los terminales para poder retornar a sus hogares. Y eso es un problema que finalmente afecta a la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Hay otras razones por las cuales se viaja. Centros asistenciales porque no tenemos en nuestra zona, especialidades porque no tenemos en nuestra zona y, por supuesto, como decía, fuentes de empleo y también de estudio. La verdadera razón que tenemos que tener y el verdadero trabajo que tenemos que hacer es generar polos de desarrollo en nuestras comunas, que en nuestras comunas existan fuentes de empleo, y para aquello propongo que generemos mecanismos de incentivo tributario para que en nuestras comunas se instalen aquellas fuentes de empleo y la gente no tenga que estar viajando 4 horas, sino que esté a 10 minutos o a 15 minutos de su lugar de trabajo. Una especie de comunas ciudades. Por supuesto, como ocurre en muchos lugares, en Europa, como ocurre en Norteamérica, en donde tu trabajo está a 15 minutos, está a 10 minutos. Hoy día
el trabajo de la gente de nuestra zona está a 4 horas de viaje en un bus. Eso siempre y cuando, no vamos a hablar de la calidad del transporte público, pero eso siempre y cuando encuentre la posibilidad de poder viajar y llegar oportunamente a su trabajo. No 13, son 14 comunas. Sí. Las 14 comunas tienen también sectores rurales. Por ejemplo, San Bernardo. Bueno, yo no discuto que a lo mejor... Ya, me están retando porque estamos pasados en el tiempo para poder terminar con la... Pero son 14, no 13. Son 14 comunas. Perfecto. San Bernardo también tiene parte de ruralidad. Sí, claro. Herrera, sí, Santa Filomena, San León, San Adolfo. Perfecto. Entre otros sectores que también hay que mencionar. Candidata Marisela Santibáñez. Aquí tengo el medio torpeo, que no voy a alcanzar a decirlo todo. Mire, 2 minutos. A propósito del costo de la vida, yo es un tema que es bien brutal cuando lo habla una diputada que tiene un sueldo que para la gente es bien diferente. Quizás la brecha más importante que hay en Latinoamérica entre el sueldo de mínimo y un parlamentario. Créame que cuando entramos nos rebajamos a 25% y fue la derecha la que no quiso que fuera un 50%, amenazando rebajarle a los trabajadores, a nuestros trabajadores. Ese costo de la vida, yo creo que aquí hay que también ser bien honestos y decir efectivamente qué situación se encuentra cada municipio, porque cuando tenemos a los profesores sin sus remuneraciones, sin sus pagos de cotizaciones, es bien difícil hablar del costo de la vida o de mejorar la calidad de vida. El tema también que a mí es muy importante para mí es el tema del reconocimiento del trabajo doméstico, el tema del postnatal de un año, el tema de cómo nosotras las mujeres somos discriminadas cuando vamos a optar un trabajo porque nos preguntan el cuidado de los niños. Entonces, ¿cómo hacemos de eso un mejor país? Un mejor país. Cuando, por ejemplo, hay un candidato que decía el 10% para las mujeres, el 10% para las mujeres. ¿Usted sabe lo que es en democracia definir que solo las mujeres puedan retirar el 10% de su... Es algo que a mí me parece una utopía y también un populismo que no lleva y no conduce a una mejor forma digamos, económica. La reforma de pensiones, por mucho que a varios no les haya gustado, tiene un efecto hoy día en las personas mayores de 80 y en poco tiempo va a haber un tema importante ahí, porque efectivamente se votó digamos, con todo el apoyo de la derecha y los republicanos. También tiene que ver con el sueldo mínimo. El sueldo mínimo no había tenido un alza como la que tuvo. Yo no estoy diciendo que hemos hecho todas las cosas bien y que se han hecho todas las cosas bien. Las cosas se hacen entre todos. Hay mucho por hacer, sin duda, pero cuando la educación se ve afectada desde las corporaciones, cuando no se les paga a los trabajadores, cuando digamos, ahí estamos en un tema brutal, porque aquí depende de dónde tú naces o en la comuna que naces, la seguridad que tienes y también transparentemos en qué situación está cada uno de los municipios de nuestro distrito. Y ahí emplazo al al futuro diputado Nivaldo Mesa y también a quienes fueron parte de los municipios y de las corporaciones, como el señor Pino en San Bernardo. Bien, muchísimas gracias. Candidata Alejandra Novoa, recordemos que después hay réplica, sí, señor, para evidentemente poder ver ese tiempo, no hay problema. Candidata. ¿Para cuánto alcanza la plata hoy? Acaban de señalar que el sueldo mínimo subió exponencialmente y estamos claros. Pero hace 3 años, cuando uno iba al supermercado, la plata alcanzaba bastante más. Estamos en una economía deficitaria, estamos en una economía que no crece, estamos creciendo al 2%, un mísero 2%, cuando debiéramos estar creciendo a lo menos al 4%, y eso es lo que esperamos llegar a lograr en el próximo gobierno. Pero también hay que hablar de las comunas rurales, y las comunas rurales son distintas que las comunas urbanas, y eso es algo que tienen que tomar en consideración nuestras autoridades, y por eso nosotros estamos trabajando para ser parlamentarios y hacer esa visión y ese cambio. Una comuna rural no puede tener las mismas trabas que tiene una comuna urbana cuando un emprendedor quiere hacer su negocio. No le pueden pedir la recepción final porque no hay alcantarillado, no hay agua potable, no hay luz y no hay conectividad. Entonces se le exige lo mismo y los mismos estándares a quienes vivimos en la ruralidad que a quienes viven en zonas urbanas. Por lo tanto, en un distrito de 13 comunas rurales y una urbana que además tiene sectores rurales, no podemos tener las mismas trabas. Por lo tanto, hay que cambiar los permisos, hay que simplificar los permisos. Ahí entra lo que propone Evelyn Matei del Pase Pyme, de que tengamos mayores facultades para hacerlo mucho más rápido, más accesible y a través de mecanismos menos engorrosos. El empleo con bajos sueldos. Se gana poco, se trabaja harto y además cuando quieres acceder a un mejor sueldo tienes que transportarte hasta 6 horas diarias en una locomoción colectiva deficitaria. Por lo tanto, este Transantiago que partió hace casi 20 años debiera hoy día también ser una realidad para las comunas rurales. No podemos las comunas rurales estar financiando el transporte público de toda la provincia de Santiago. Lo estamos financiando y nosotros nos estamos quedando al debe con nuestras comunas porque no tenemos servicios de calidad
calidad y además tenemos malos transportes, deficitarios y en horarios que no nos acomodan a todos Tiempo. los chilenos. Muchas gracias. Candidato Juan Molina, sus 2 minutos. Tenía que decirte Bueno, tantas cosas. cuando hablamos de economía tenemos que hablar de trabajo. Por lo tanto, lo primero como propuesta es apoyar las pymes, porque hoy día la permisología se ha convertido en un obstáculo para la inversión. Los trámites que hoy día hay que hacer para poder levantar estas pequeñas empresas y microempresas son infinitos y realmente detienen la inversión. Debemos facilitar los trámites para que puedan formalizarse. Lo segundo, crear fondos de apoyo para emprendedores y pequeños comerciantes, desarrollar capacitaciones constantes y facilitar el acceso a fondos o créditos blandos con condiciones ventajosas como tasas de interés más bajas del mercado, plazos de pagos más largos o periodos de gracia. También incentivar que los diversos consumos de las instituciones públicas como las escuelas, municipalidades, liceos, puedan estos productos obtenerse de manera local, ahí mismo en el distrito, porque hoy día estamos pagando 3 veces o más el costo de un producto en las plataformas públicas de compras. Un producto que vale 5.000 pesos, 10.000 pesos, sale 30 o 40 en una plataforma pública. Y no podemos comprar desde las instituciones públicas en otra parte si no es en estas plataformas. Por lo tanto, también tenemos que fomentar la conexión de los liceos técnicos, institutos y universidades con las empresas y solicitar a las empresas un porcentaje de alumnos en práctica y también de nuevos estudiantes recién egresados que estén ahí trabajando en aquella empresa. Y también sumar a eso un porcentaje a las empresas que tengan de trabajadores, de personas con mayor edad. Porque como se decía anteriormente, los que ya pasan de los 50 años están quedando sin trabajo. ¿Para qué decir los 60? Aquellos que no le alcanza con la jubilación quieren seguir trabajando. Tiempo, candidato. Démosle un porcentaje en las empresas. Voy a votar por usted. Gracias. Muchas gracias. Candidato Sánchez, corren sus 2 minutos. Muchas gracias. Yo quiero mandarle un saludo afectuoso a los cientos de miles de chilenos que hoy en día están sin trabajo. Queda poco para que este gobierno se termine. El Estado de Chile todos los años administra aproximadamente 90.000 millones de dólares. ¿Les parece poco? No es poco, es una gran cantidad de dinero. Lo que pasa es que este gobierno ha pagado sueldos excesivos, sueldos realmente escandalosos a muchos de sus funcionarios y ha malgastado el dinero de todos los chilenos. Por eso yo quiero hablarles a ustedes de las propuestas de mi candidato presidencial, Franco Parisi, un destacado economista. La primera de ellos simplemente es bajar el gasto fiscal, es decir, que el gobierno gaste menos y ese dinero vaya a los bolsillos de los chilenos. La segunda es repactar la enorme deuda pública que hoy día tiene Chile, que le hace pagar aproximadamente 5.000 millones de dólares anuales solo pagándole dinero a la banca internacional después de los nefastos créditos que se han pedido durante estos últimos años. También quiero aprovechar este último minuto para referirme a un tema que a mí me parece fundamental. Es que en Chile en los últimos 15 años han llegado 2 millones de extranjeros. Lo que pasa en este caso es que esa fuerza laboral reemplaza a la fuerza chilena. Entonces nos encontramos que las personas del extranjero lamentablemente reemplazan en los campos, en nuestro distrito, los puestos laborales que deberían ser primero para todos los chilenos. Quiero mandarle un mensaje, por favor, Marisela, déjeme terminar. Quiero mandarle un mensaje a todos los chilenos diciéndoles que Franco Parisi es un extraordinario economista y más allá de las críticas que se le hagan en materias políticas, él tiene la clave para administrar el presupuesto de la nación. Gracias, candidato. Viene la réplica. No, no, es que no lo quería interrumpir. Sí, lo que pasa es que Perdone. lo que hace, yo no te he interrumpido, yo te pediría respeto, por favor. Eso es todo, no quiero interrumpir. Tranquilidad, vamos a ir con la réplica, para ir cumpliendo con los tiempos Porque también. me desconcentra. Perdone, discúlpeme. Okay. Muchas gracias, diputada, yo la respeto mucho a usted. Yo también no. Candidato Daniel Domínguez, tus 2 minutos. Muchas gracias. Bueno, me parece muy bien lo que plantea. No hay que criticar, ¿cierto?, en el minuto que la persona está hablando. Hoy día la gente lo está pasando mal. Hablábamos recién el tema eléctrico, lo que subió el costo de la vida. Hoy día es importante bajar los impuestos a la canasta básica.
Cuando hablamos también de las comunas sin oportunidades, como bien lo plantea Aníbaldo, también hay que preocuparse de los planos reguladores. Hoy día, les cuento un caso particular, Melipilla del año 88 que no tiene un plan regulador actualizado. Con eso les quiero decir que en Melipilla no hay una zona industrial. Aunque quisiera llegar una empresa, no puede llegar a Melipilla. ¿Por qué? Porque no hay un lugar donde pueda instalarse una empresa, siendo la importancia de Melipilla una provincia importante en el tema agrícola. Sin duda tenemos que dar todo nuestro apoyo a nuestra gente en los sectores rurales, como bien lo plantea el candidato. El apoyo a los comerciantes chilenos, a las pymes. Hoy día parece que los únicos que tienen permisos para edificar, para tener negocios, son los malls chinos. Nos hemos llenado de malls chinos. No sé qué acuerdos tienen los gobiernos con otros países, pero hoy día estos malls chinos, donde antes uno podía comprar algo en 500 pesos, hoy día nada vale 500 pesos. ¿Por qué? Porque mataron a todos los comerciantes chicos. Yo totalmente comparto la idea que se debe ayudar con créditos blandos para que surja la gente. Necesitamos que la gente trabaje, necesitamos que la gente lleve la comida a su hogar. Debemos preocuparnos de las ferias libres, que ayudan tanto a la seguridad alimentaria y que hoy día se están viendo afectadas por la seguridad pública. Hoy día los delincuentes se han tomado en muchos casos las ferias libres. Están llegando justamente a comunas rurales, gente de mal vivir de otras comunas, están llegando a loteos irregulares. El sector de Culiprán, en Melipilla, donde han intervenido los cursos de agua, se han tomado los espacios, son una carga para los municipios, ocupan el trabajo, nadie fiscaliza, lo mismo que plantea el colega sobre la importante fiscalización en el tema de la migración. Hoy día el tema importante que se debata y que se trabaje, y tenemos que estar todos disponibles a la negociación por rama. No puede ser que el migrante que llegue finalmente a bajar los sueldos y a quitarle empleo al chileno. Es un tema que debemos enfrentar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y terminamos esta ronda de 2 minutos hablando de economía con el candidato Ricardo Martínez, candidato. Caminando por las calles del distrito se me han acercado muchas personas que están sin trabajo, que no saben qué hacer. El desempleo, como bien lo decía el señor Pino, está en un 8,3% y lamentablemente cada día el desempleo parece que está subiendo. La infraestructura de salud en el distrito 14 es muy mala, es vergonzosa. Falta mucha inversión en el ámbito o en la institucionalidad de salud. Por ejemplo, los vecinos de San Bernardo se tienen que levantar a las 4:30 de la mañana para tomar una hora y muchas veces no alcanzan los números y quedan fuera. Quería hacer eso presente, ya que la infraestructura en salud en San Bernardo y en el distrito es mucha la que falta. Y a través de la construcción, por ejemplo, de centros de atención remota, de centros de diálisis, de centros de especializaciones, centros de rehabilitaciones, podríamos ir generando focos de trabajo en el distrito para aprovechar la mano de obra de las mismas comunas y que estos no tengan que salir a trabajar hacia Santiago, disculpen. No se preocupe. Hay que potenciar a la pequeña empresa, a la microempresa, con organizaciones del sector público y el sector privado. Tenemos que potenciar las ferias de artesanos, tenemos que potenciar a los empresarios gastronómicos. Está en baja el desarrollo gastronómico, por ejemplo, en San Bernardo, y le mando un saludo a don Juan, que es el propietario del Rincón Colonial. Antiguamente, a la hora del almuerzo, ese restaurante se llenaba. Ahora, con suerte, llegan 10, 15 personas. Y también va de la mano el tema de la seguridad, porque muchas veces las personas ya no salen por miedo a que los asalten o a que les pase otro tipo de cosas. Gracias, candidato. Tiempo de réplica. Vamos de inmediato. Comenzamos con el candidato Daniel Domínguez. Está la réplica entonces para estos temas, lo que haya quedado también en la conversación o los temas también de otros candidatos. Mira, saludar a los funcionarios municipales, que hoy día era su día. Muchas veces los funcionarios en estos cambios de gobiernos locales sufren esperando si se pueden tener una cercanía con los alcaldes para mantener su trabajo. La política, la verdad, que no tiene que meterse en ese tema tan puntual de trabajo y menos con tantos operadores políticos en los municipios, donde los concejales trabajan son concejales en una comuna y después los contratan los de su partido en otra y no con sueldos baratos. Hablar sobre la ley de inclusión. Hay mucha gente con discapacidad que nos debiésemos preocupar, que se capacite y, por supuesto, tener empleo en lo público, porque en lo privado cuesta mucho. Hoy día la ley de inclusión, el 1%, o sea, en una corporación, en un municipio donde hay 1000 funcionarios, solamente 10 personas con discapacidad. Uno conversa con los padres y ellos dicen, bueno, ¿sabes qué? Yo quisiera vivir 150 años porque no quiero dejar solo a mi hijo, a mi hija. Nosotros, el Estado, los gobiernos locales,
no podemos dejar solo a la gente con discapacidad. Hay muchos temas que tratar, muchas preocupaciones, especialmente en los sectores rurales donde hoy día falta trabajo, en lo cual nosotros debemos potenciar a los comerciantes, a la gente de la localidad. Tiempo. Muchas gracias. Candidato Martínez, su minuto de réplica a esta hora. Bueno, quisiera complementar lo que dije anteriormente con revitalizar el comercio a través de la colaboración entre el sector público y privado con el objeto de empoderar a los actores locales, microempresas y grandes empresas y crear vínculos entre las comunas. No mirar hacia el sector norte de Santiago, sino que mirar hacia la costa, hacia el Hue, hacia San Pedro y potenciar a los emprendedores de dichas comunas para que hagan convenios como por ejemplo con clubes de adultos mayores de otras comunas, de la quinta región, de la sexta región, y vayan creando un imán hacia ese tipo de turistas. Bien, gracias, candidato. El turno entonces de esta réplica para el candidato Juan Molina. Candidato, lo escuchamos. Bien, si hablamos de economía también tenemos que hablar de educación. Hoy día tenemos una crisis en educación y no solo por los resultados. Hoy día faltan recursos económicos, hay sueldos sin pago, tenemos una deserción de profesores que realmente se están yendo a otras profesiones, sobrecarga administrativa, el bajo interés de las nuevas generaciones por estudiar la pedagogía, falta de mantención en los establecimientos. Por lo tanto, el llamado es que no podemos exigir buenos resultados en nuestros establecimientos o profesores si no les damos las condiciones para poder cumplir su labor. Debemos volver a reconocer y valorar al profesional de la educación. Debemos respetarlo. Hoy día hay profesores que están siendo maltratados. Debemos facilitar la carga administrativa. Ya basta de planificaciones y también de estos instrumentos de evaluación que pueden utilizarse con la IA. Deben usarse la tecnología ahí. Le debemos dar los tiempos necesarios, solamente tienen un 40% del 35% de las horas no lectivas, no alcanza ese tiempo para planificar y poner los ojos en lo que realmente es importante, que es el aprendizaje. Gracias, candidato. Candidato Andrés Sánchez, su minuto. Muchas gracias. No puede haber un Estado eficiente si es que los sueldos en el aparato público son realmente escandalosos. Por eso yo firmé un documento en el cual me comprometo a bajar la dieta parlamentaria hasta un tope de 5 millones. Yo no estoy en política para hacerme rico. Estoy acá por la gente, para luchar y para defender a las personas de clase media y a todas las personas que creen en la propuesta de don Franco Parisi. ¿Cómo puede ser posible que un alcalde gane 8, 9, 10 millones de pesos? ¿Y cómo puede ser posible, y en esto quiero que pongan a ustedes atención, cómo puede ser posible que una persona que está en un directorio de una empresa pública gane 15, 20, 30, 40 millones de pesos al mes, si es que hoy en día hay una enorme cantidad de personas que no alcanzan a llegar a fin de mes en Chile? Por eso nosotros creemos en los sueldos ajustados a la ética, ajustados a la moral, y creemos en un Estado eficiente que no pague sueldos excesivos a las personas que trabajan ahí. Gracias, candidato. Minuto de réplica para la candidata Santibáñez. Candidata, su tiempo. Aparte de pedirle disculpa, ofrecerle una disculpa, efectivamente estoy de acuerdo con él en el tema de los sueldos de... Hubo una promesa, 5 millones iba a ser el sueldo más alto de la gente que trabajara en el gobierno, eso no se cumplió. Por otro lado, la propuesta que usted dice era efectivamente la que nosotros propusimos cuando entramos, rebajarnos al 50%, eso era alrededor de 5 millones para tener 10 sueldos mínimos. Eso si no se pudo, yo lo invito, yo voy a ser parte, si es que salgo electa, ser parte de su proyecto. Pero ¿sabe qué? Aquí hay un tema relevante. Yo creo que estamos a menos de un mes de discutir la ley de presupuesto, ¿ya? La ley de presupuesto es relevante, yo creo que es una de las labores más importantes que tenemos nosotros los parlamentarios, pero no queda en la discusión de la ley de presupuesto solamente, sino en la ejecución del presupuesto. Y es ahí donde yo creo que hay una deuda del parlamentario, del legislador. Esto yo lo aprendí en 8 años, no es que yo sea una gran experta porque soy actriz de profesión, pero créanme que yo le he puesto todo mi corazón y todo mi ser en aprender, en estar, en tratar de estar en todas las comunas. Yo sabía que aquí iba a haber un emplazamiento. Tiempo. Pero solamente déjeme decir esto. Estoy acá presente cuando no hay ningún diputado en ejercicio acá. 2 socialistas, el señor Coloma, el señor Irarrázaval, la señora Musante, que prefiere estar en un matinal en los momentos en que estamos discutiendo de los profesores. Y que si estamos hablando de los profesores, hay que primero partir por ahí. Las remuneraciones de los profesores, por supuesto, y las cotizaciones. Gracias, candidata. Tiempo, minuto de réplica para la candidata. Y el señor Leo Soto también.
La candidata se me porta tan desordenada, pero está bien, candidato. Soy del Colo-Colo. No, está bien. Del Eterno. Yo también soy de Colo-Colo. Oiga, eso le quería Ay, decir. son del Colo-Colo los dos. Querido, le quería decir algo. ¿Y de ahí? Yo de verdad También. se los digo, y se los digo de todo corazón. Yo primero, el cumpleaños de la Rafita fue hace 2 días. Yo estaba hoy día en la premier de Colo-Colo y su centenario. Y yo me vine por acá, no porque para demostrar que yo estoy. No. Ya, tengo que por seguir, el tengo que respeto seguir. A Por ustedes. respeto. A Muy ustedes. bien, muy Yo sabía bien. que no iba a haber ningún diputado. Ya, candidata Alejandra Novoa. Van a retar. Prima. Mira, vamos a partir hablando del cliché del patio trasero, pero que se hace carne en las comunas rurales y en las provincias de Talagante, Melipilla y del Maipo. El poco desarrollo, la poca conectividad, el tener comunas rurales con 1 o 2 calles principales afecta la calidad de vida de todos los ciudadanos que habitan en nuestras provincias. Por lo tanto, para tener calidad de vida, para tener empleo, para tener fuentes de financiamiento, para tener fuentes de ingreso para los vecinos, claramente tenemos que empezar por mejorar las condiciones de infraestructura y también de movilidad para nuestros vecinos. Es una vergüenza escuchar a vecinos que se transportan diariamente más de 4 horas. Es una vergüenza que tengan que haber buses de acercamiento desde Estación Central hacia algunas comunas por falta de locomoción para los vecinos que se trasladan día a día. Y por eso el impulsar el desarrollo de las comunas va a traer de la mano también desarrollo y menor frustración para todas aquellas familias que hoy día tienen a sus hijos que logran entrar a la universidad, que estudian, pero que no pueden ejercer sus carreras en el lugar donde viven. Gracias, candidata. De inmediato con el candidato Pino, su minuto. Bueno, a mí me llama mucho la atención cuando candidatos hablan sobre la economía, sobre los sueldos, y hoy día hay miles de mujeres que esperan por su pensión de alimentos, incluido también, por supuesto, al candidato que defiende tanto a alguien que es presidente o candidato presidencial y que le debe la pensión de alimentos, por supuesto. Pongámosles, por supuesto, el nivel que necesita esta conversación y lo que necesitan los chilenos y chilenas. Hoy día, cuando hablamos de crecimiento económico, también hablemos de salud. Hoy día las listas de espera son desorbitantes. La falta de especialistas, hay gente que se muere esperando una operación, hay gente que se muere esperando una atención de un especialista. Eso no puede pasar en nuestro país. Lo segundo, quiero hablar sobre los hospitales. Hoy día la falta de hospital y falta de personal en los hospitales también es una necesidad básica. San Bernardo, Buin, Paine y Calera de Tango, cuando tienen que tener un especialista como corresponde, los trasladan ¿a dónde? Al Barrio Luco. Las familias que viven en la provincia de Talagante, que es Talagante, Peñaflor, la de Maipo, Padre Hurtado, del Monte, tienen que viajar hacia el Félix Bulnes o al San Juan de Dios. Tiempo, candidato. Y también las familias de Melipilla también viajan a estas comunas. Por lo tanto, ahí también hay una economía en cuanto al transporte. Vamos con el candidato Mesa, su minuto de réplica. Gracias, Nicolás. Me hacía una consulta a la diputada y la voy a responder también muy claramente. El año 2016 recibí el municipio de Peñaflor completamente desfinanciado, con deudas previsionales por año, con gente que vio afectado su posibilidad de poder ingresar a un centro asistencial porque no estaban pagadas sus imposiciones, no estaban pagados su salud, su ISAPRE, entregué el municipio el año 2024 completamente saneado, sin ninguna deuda previsional, sin ninguna deuda de remuneraciones. Con salud autofinanciada y con la educación que cuando la recibimos había una sobredotación. Y eso también tenemos que tratarlo muy bien. Una sobredotación de personas que finalmente desfinancia el sistema. Finalmente, solo concluir que para poder avanzar también en la economía tenemos que preocuparnos de lo que nos pasa en salud y de lo que nos pasa en educación. Hoy hay personas que pagan una mensualidad que es mucho más de todo lo que recibe una familia completa para subsistir un mes. Bien. Y eso no puede ser Gracias, posible en este candidato. país. Y cerramos esta réplica con la candidata Castro. Candidata, su tiempo. Bueno, me faltó decir que tenemos que promover las inversiones en sectores como energía limpia, turismo, manufactura local y tecnología. Impulsar programas de capacitación técnica digital para mejorar la empleabilidad de los ingresos. Y bueno, me pasa que a mí me invitaron me dijeron que era economía y empezaron a hablar de salud, Pero eso es culpa de él. claro, entonces yo creo que podríamos también, que nos hubiesen explicado que si nosotros íbamos a hablar de economía, también podíamos tocar ciertos o otros temas. Entonces yo traté y como me dijeron 2 minutos, traté de minimizar lo más que pudiera para que me pudiera alcanzar los tiempos. Y eso me pasó, por eso que no alcancé a decirlo todo. Ya. Pero va a tener su minuto final también, para abordar esto. Ya, mis minutos finales para mí. Para usted, sí, para usted, pues esa es la idea. Y vamos justamente a eso, termina este debate, pero por supuesto, como siempre, ya es tradición en estos debates parlamentarios. Minuto final, cada candidato, candidata,
le hablo a usted directamente buscando el voto en las elecciones parlamentarias. Comenzamos con el candidato Pino, su minuto final. Bueno, a todos los chilenos y chilenas les quiero decir, sobre todo a las provincias del Maipo, Talagante y Melipilla, hemos hablado de seguridad, hemos hablado de salud, pero también un tema muy relevante que va a estar en nuestra propuesta, la vivienda. No puede ser que familias esperen 5, 10, 15 años por una vivienda propia. Vamos a trabajar con ustedes. Por otra parte, la conectividad. El día de mañana vamos a generar un plan de trabajo para que exista transporte público en las comunas de Buin, Paine y Calera de Tango, que se extienda el transporte público para estas comunas, que también es muy importante. Y por último, te quiero invitar a ti, porque va a ser la primera vez que exista un diputado, trabajador social, defensor de las personas mayores del país, pero que también trabaja con las mujeres emprendedoras, con los jóvenes de este país, que exista en el Congreso y que por supuesto te defiendas desde ahí. Recuerda, este 16 de noviembre, vota C63. Cristian Pino, tu futuro diputado. Gracias, candidato. Minuto final para la candidata Claudia Castro, candidata. Bueno, tal vez no muchos me conocen. Yo fui convencional constituyente y defendí una constitución refundacional. Y hoy les quiero contar un poco más de mí. Soy emprendedora, soy mujer. Igual que tú, también me costó llegar a fin de mes. Hoy soy emprendedora. Y sí, tengo una situación económica la que me ha ayudado a subsistir y tengo mucho más que eso. He cooperado con la gente y he ayudado mucho y también doy empleo. Y hoy no voy a esperar que los demás se bajen el sueldo, tampoco voy a esperar el 25% ni nada. Simplemente yo voy a decir que, como les conté, yo tengo mi propia situación económica, no vivo de la política y no pienso vivir de ella. A mí me mueve el amor y el servicio social. Por lo tanto, yo les voy a contar que renuncio a mi dieta. No voy a renunciar para entregársela al Estado, no, porque no sé dónde va a caer. Pero sí, Tiempo, candidata. pero sí puedo decir que voy a recibir esa plata para entregarla a las instituciones. Para donarla. Para donarlas a las instituciones, como deporte, Perfecto. como... Bueno. Y vota J84, Claudia Castro. Y ese documento, Muchísimas gracias. ese compromiso documentado. Ese es el compromiso ante notario. Sí, ante notario. Ahí está, lo muestra. Sí, Perfecto. acá Bien. está. Candidata Santibáñez, su minuto final en este debate. Porque tengo las ganas, porque tengo la fuerza para representarlos a cada uno de ustedes. Porque tengo la convicción de que si tú quieres, Chile puede. Yo te invito a este gran desafío con más corazón. Esa es la frase que he dicho durante el tiempo que estoy en mis 2 periodos. La gente tiene la libertad, pero esta libertad hoy día es obligatoria. Y esa obligación hace que todos seamos responsables de nuestras autoridades y a quién elegimos. Con la conciencia limpia, con los zapatos un poco sucios, el pelo también, porque vengo de un evento donde había mucho calor, pero las manos limpias siempre. Con el corazón para representarlo a ustedes. A mí no me lo contaron, conozco el piso frío de los hospitales, conozco las situaciones que ustedes dicen. Quisiera tener más pies y más fuerza para poder recorrer todos los distritos y estar más presente, y ojalá los concejales. Yo no me voy a poner demagoga e ir a meterme a todos los consejos municipales porque respeto el trabajo, pero sí los voy a fiscalizar. Caiga quien caiga, que se paguen las remuneraciones de los profesores y de los asistentes de la educación y de los SUTE en San Bernardo. Ese es un compromiso. Tiempo. Muy bien. Ok. Gracias, candidato Nivaldo Mesa. Su minuto final en este debate. Muchas gracias, Nicolás. Llegué a temprana edad a la comuna de Peñaflor a los 7 años, a un hogar de menores. Y ahí me enamoré de esta comuna. Y me enamoré de todas las comunas que hoy día forman parte del Distrito 14, a las cuales también he servido. Durante años hemos sufrido de los problemas del transporte público, de la falta de centros asistenciales, de hospitales, de no disponer de especialistas ni fuentes de empleo en todas nuestras comunas. Eso ha afectado considerablemente la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Tenemos diputados que llevan 4, 8 y hasta 12 años y sin embargo durante todo este tiempo no han sido capaces de poder liderar y encabezar movimientos que permitan solucionar estos problemas. Es por eso que los quiero invitar a que cambiemos, a que renovemos el Parlamento. Y este 16 de noviembre vota Nivaldo Mesa C62. Gracias, candidato. Minuto final para el candidato Juan Molina en este debate. Candidato, lo escuchamos. Queridos vecinos del Distrito 14, soy el pastor Juan Molina y les hablo de corazón. Soy un hombre de familia, de trayectoria de servicio y un hombre de fe. Sé lo que cuesta sacar adelante a una familia en nuestro país, dar estudio a los hijos,
Por eso es que estoy aquí para representar a aquellas familias de trabajo, a aquellas familias de esfuerzo, a esas personas de fe, a la Iglesia de Cristo, a los profesionales de la educación, a aquellas personas que creen que nuestro país todavía se puede levantar con valores sólidos, como la honestidad, la justicia y el respeto. Que podemos volver a vivir tranquilos en nuestras casas, en los espacios públicos. Por eso, este 16 de noviembre, te invito a que no te pierdas y votes Juan Molina, diputado por el Distrito 14, K92. Bendiciones. Gracias, candidato. Vamos con el candidato Andrés Sánchez. ¿Candidato? Dos ideas fundamentales. La primera es que cada una de las personas que vote por Franco Parisi lo haga también por un candidato del Partido de la Gente. Si eso pasa, afortunadamente el Partido de la Gente va a tener una gran representación parlamentaria. Y en segundo lugar, lo más importante que te interesa a ti hoy en día en Chile, la seguridad. Si quieres un diputado que se la juegue por una segunda reforma procesal penal, un diputado que te dé seguridad, justicia y también acción, vota I-75, vota Andrés Sánchez, vuelve a creer. El candidato de Franco Parisi en el Distrito 14. Muchas gracias. Gracias, candidato. Me la salté, candidata. Discúlpeme. Por favor, su minuto final, candidata Alejandra Novo. No se preocupe. Los parlamentarios tienen una semana distrital al mes. ¿Cuántas veces usted ha visto a uno de sus 6 parlamentarios en el territorio? Con la cantidad de semanas debieran tener hartas veces que pasar por cada una de las comunas y eso no ha sido real. Algunos llevan 4, otros 8, otros 12 años en el Congreso y no los vimos nunca más. Dieron su teléfono en la campaña, le dijeron que iban a estar para lo que usted quisiera y nunca más le respondieron el teléfono o lo mandaron a hablar con un asesor. Eso que hoy día pasa, eso es lo que debe cambiar. Y te invito a votar para renovar, porque son tiempos de acción, son tiempos de renovación. Vota por Alejandra Novoa, J85, este 16 de noviembre. Muchas gracias. Minuto final para el candidato Domínguez. Candidato. Muchas gracias. Agradecer el espacio, un espacio necesario para quienes no somos de la casta política. Sin duda queremos cambiar la política y por eso hemos trabajado de pequeños, de ser, como lo dije en un principio, dirigente en un liceo, asiento de interés. Soy hijo de la educación pública. Soy hijo de una madre soltera, Marta González. Todo mi cariño, una peluquera que me ha sacado adelante y, por supuesto, hoy día sé las necesidades que nuestra gente tiene. La importancia de cuando se hacen bien las cosas en la política tiene que llegar al bolsillo de la gente. No solamente a los bolsillos de los políticos. Tenemos que preocuparnos que la comida, los alimentos lleguen a nuestra gente. Hoy día la gente lo está pasando mal. Sabemos la necesidad de levantar proyectos locales, saludar a nuestros transportistas locales en cada una de las comunas y las provincias del Maipo, Talagante y Melipilla. Saludar a la gente con cuales inicié las ollas comunes en Melipilla cuando eran tiempos difíciles, donde muchos políticos y dirigentes y hoy día candidatos estuvieron escondidos. Gracias a Dios no nos dio el COVID. Soy, como ustedes me conocen, Daniel Domínguez. He luchado por mi tierra y quiero luchar hoy por el Distrito 14. Daniel Domínguez, B53. Gracias, candidato. No alcanzo. Pero no alcanzo, perdón, no alcanzo. Mire, es que no alcanzo. A los funcionarios de la salud. Ok, cierre rápido, por favor. Todo perfecto. mi cariño. Ok, perfecto, y no gracias. al cierre del programa más. Ya. Adulto mayor, autovalente. Candidato Martínez, su minuto final para cerrar este debate. Muchas gracias. Quiero mandar un gran saludo a todos mis vecinos y vecinas de San Bernardo, Buin, Paine, Calera de Tango, Talagante, Peñaflor, Padre Hurtado y todo nuestro querido Distrito 14. Soy Ricardo Martínez, abogado, fui asesor legislativo, conozco los problemas de nuestro distrito, tengo la experiencia y la convicción para fiscalizar a los corruptos y para detener la puerta giratoria con acciones reales y concretas. Conóceme en ricardomartinezdiputado.cl. Con tu voto fiscalizaremos con más fuerza. Este 16 de noviembre vota D65 Ricardo Martínez. Más fiscalización, cero corrupción. Candidatos, candidatas, muchísimas gracias por acompañarnos. Distrito 14, siguen debates parlamentarios. El día de mañana, 11 de la noche, Distrito 15, Región de O'Higgins. Volvemos a la Región de O'Higgins con estos 35 debates en Canal 24 Horas. Muchísimas gracias, buenas noches. Sigan en sintonía de Canal 24 Horas. Nos vemos. Gracias Chao. a usted. Por favor. Debates. Elecciones 2025.